Ya está con nosotros Paulino Ros, compañero de Onda Regional, periodista. Muy buenas, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y bien conocedor y buen conocedor también del mundo árabe, de todo lo que tiene que ver con Oriente Medio. Háblame un poquito de tu vinculación, desde dónde viene y por qué es tan profunda. Bueno, en primer lugar tengo familia musulmana, política. También he de decir que desde hace muchísimo tiempo tengo relación con la comunidad musulmana que vive en la región de Murcia, que ha ido creciendo hasta el punto de que pues, está ya por encima de las 100.000 personas, y investigo como sociólogo sobre esa comunidad, con lo cual pues tengo un feedback, una retroalimentación continua del día a día de estas personas de origen musulmán o de credo musulmán en esta comunidad autónoma. Anoche nos acostábamos con esa última hora, el último atentado en Bruselas, que pone al resto del mundo en alerta antiterrorista. Ya lo está Estados Unidos, también Francia, por esos dos atentados que se han producido. España de momento está en alerta nivel 4 sobre 5, es alta, pero todavía no estamos en riesgo. ¿Cómo crees que afecta todo esto que está ocurriendo en Oriente Medio al resto de países europeos? ¿Qué es lo que más nos afecta? Porque esto que ocurrió ayer en Bruselas podría ser una consecuencia, ¿no? Afecta y mucho, evidentemente, en el día a día de las personas de cualquier parte del mundo, te diría yo, ¿no? Hemos visto cómo un niño de 6 años ha fallecido en Estados Unidos, asesinado, palestino-americano, por una persona que, bueno, no estaba en sus cabales, evidentemente. Lo primero que tengo que decir es que tenemos que hacer un esfuerzo para no asociar estos acontecimientos con la religión, con ninguna religión. Esto es terrorismo, ni más ni menos. No hay ni una sola religión que yo conozca, de las abrahámicas, ni el cristianismo, ni el judaísmo, ni el islam, que en sus libros diga que se puede matar o que hay que matar a una persona. Al contrario, lo condenan. De forma que hagamos ese esfuerzo, desliguémoslo de la religión, porque no tiene nada que ver con el islam en este caso, aunque el nombre sea de origen musulmán, es otra cosa. Y en el día a día de las personas evidentemente afecta y mucho. ¿Por qué? Pues porque se señala a personas de nombres parecidos y de creencias musulmanas con estas otras personas que cometen atentados terroristas. Son terroristas, nada que ver con la religión. ¿Consideras que se está criminalizando por todo este conflicto y por los actos terroristas al resto de palestinos, de israelíes, que en este caso pues sí, en Murcia tiene ese contacto directo con ellos? A la comunidad musulmana en general, a la comunidad árabe. De hecho, en las manifestaciones recientes que hemos tenido en Murcia, pues había personas de origen argelino, marroquí, que se sienten identificadas, entre otras cosas porque los palestinos tuvieron que salir en 1945 de su tierra y fueron a otros países árabes. Ese éxodo palestino pues se reparte ahora en campos de refugiados de muchos países árabes, con lo cual se sienten muy identificados con esta población palestina y con lo que está pasando allí. No hay que confundir, tenemos a vecinos musulmanes que han venido a trabajar, la gran mayoría, por no decirte la totalidad de ellos, y como en cualquier colectividad puede haber personas que tengan la intención de hacer el daño, de hacer el mal, pero eso no está escrito en ningún libro religioso que yo sepa, y hagamos por favor ese esfuerzo también de conocimiento de lo que está pasando, María, porque hoy en día va todo muy rápido, la información, las redes sociales. Esto que está ocurriendo no empezó el 7 de octubre de 2023, esto empezó el 15 de mayo de 1948, cuando el movimiento sionista decide crear el Estado de Israel en un territorio que era Palestina, echando a 800.000 personas, 3 de cada 4 habitantes de sus casas, aplastándolos literalmente, matando mucha gente, derrumbando sus edificios para crear asentamientos ilegales, y eso está pasando desde 1948 con absoluta impunidad para quienes son los responsables de este, yo diría que genocidio. Sí, de hecho, parece que nos estamos acostumbrando, también los medios de comunicación damos las cifras de muertos, de heridos, como un titular más, y es que esta noche, mientras ustedes descansaban, en apenas una hora, 49 personas han muerto en los bombardeos de Israel en Gaza. Todo ha ocurrido durante esta noche. Lo que más preocupa, sobre todo a la acción humanitaria, es esa ayuda humanitaria que sigue estando bloqueada, ¿no? Porque todos los expertos dicen que hasta en las guerras hay reglas, hay normas que se deben cumplir
no a los ancianos, no a las mujeres, no a los niños y mínimo una ayuda vital, y les han dejado sin agua, sin luz, sin alimentos. Comienza la crisis sanitaria, vamos a lo peor, ¿no, Paulino? Las leyes de la guerra, que también las hay, se han violentado en este caso y no es de ahora, se lleva haciendo muchísimo tiempo. Hemos escuchado a miembros del gobierno de Israel llamar animales a niños, a mujeres, a menores de edad. Más de 1000 han fallecido solo en los últimos 10 días y, insisto, con absoluta impunidad, con patrocinio de Estados Unidos y de la comunidad internacional que mira para otro lado. Mientras este conflicto esté vivo, María, no vamos a poder estar tranquilos en ninguna parte del mundo y debería haber ahora mismo una apuesta en común de la comunidad internacional para acabar con él, pero hay otros intereses más allá que impiden seguramente que esto acabe. No va a haber manera de estar tranquilo para un israelí o para un palestino hasta que no haya paz y puedan convivir dos estados de alguna manera, el Estado de Israel y el Estado de Palestina, como propone Naciones Unidas, como también avala con sus últimos comunicados el gobierno de España. Eso tiene que tenerlo muy claro Israel. No va a acabar la guerra porque Israel aplaste a quienes están en la Franja de Gaza, que es un territorio similar en kilómetros cuadrados a Mazarrón. Imagínate, 2,5 millones de personas en Mazarrón, encerradas entre muros, que no pueden salir, que no tienen agua, que no tienen comida, que no tienen luz, que en los hospitales están muriendo la gente porque no se les puede atender ya y que incluso he leído últimamente están empezando a beber agua salada, ya no queda agua. Es decir, lo que está ocurriendo ahí es absolutamente desgarrador. Las redes sociales son muy malas porque a veces te intoxican con información falsa, pero también nos están sirviendo para conocer testimonios en primera persona y lo que estamos viendo estos días, desde luego, encoge el corazón a cualquier persona que tenga corazón, sea de la religión que sea. María. Sí, quería hablar contigo también sobre este movimiento migratorio que nos deja esta guerra, porque la ONU ha confirmado que al menos 600.000 palestinos han abandonado sus hogares y lo más trágico es que van hacia la parte norte, pero tampoco se les garantiza allí que tengan seguridad. Entonces es un movimiento migratorio que imagino que también tendrá consecuencias en otros territorios europeos. Por supuesto. Lo primero es que están en el paso de Rafah ahora mismo, frontera con Egipto, intentando que la ayuda humanitaria que ya está lista llegue a esas personas para que puedan comer, para que puedan beber agua, para que no se les mate de hambre, porque te puede matar una bomba, pero también te pueden morir por las consecuencias de la guerra. Evidentemente, esas personas necesitarán un hogar, una casa. Ahora mismo hay muchos campos de refugiados con millones de palestinos en el éxodo, en Jordania, en Líbano, en Egipto. Hay que parar esto de alguna manera. Ahora mismo los esfuerzos diplomáticos internacionales están encaminados a ayudar a las personas, pero no paran de bombardear. Desde el día 8 de octubre no han parado de caer bombas. Una ONG con sede en Ginebra acaba de dar un informe según el cual lo que ha pasado en Gaza, en la Franja de Gaza, en estos últimos días, equivale a 1/4 de bomba atómica. Es decir, es como si Israel hubiera lanzado 1/4 de bomba atómica sobre ese territorio. La gente está en pánico, huyen desfavoridos. En fin, no sé, es algo realmente increíble que hayamos llegado a esto, a este nivel, el ser humano, y que miremos para otro lado y que no nos importe que haya 2,5 millones de personas muriéndose por las bombas o muriéndose de hambre. Todo el mundo tendrá seguramente en casa acceso a canales en streaming, busquen por la palabra Gaza, verán todo tipo de documentales y películas en los que en primera persona se cuentan testimonios de lo que lleva pasando en Gaza desde 1948, insisto, no es de antes de ayer, esto lleva 75 años ocurriendo. Hoy en Quédate Conmigo también hemos querido saber cómo les está afectando a los palestinos que viven aquí, a los musulmanes también, que tenemos en la región de Murcia, y hemos rescatado la historia de Mido. Él es natural de Gaza, lleva 2 años y medio viviendo aquí en Beniaján en concreto, porque precisamente hace 2 años también huía de esa zona y vive con tristeza, con amargura y bueno, pues tremendamente sobrecogidos por todo lo que está ocurriendo en su tierra natal. Mido tiene 24 años. Desde hace 2 y medio vive en Beniaján. Huyó de la Franja de Gaza después de sus padres. Huyó
de la pobreza y el conflicto continuo. Pero mucha familia sigue allí y desde la lejanía viven con horror una situación que está muy lejos de resolverse. Ya lo pensamos muy bien con mi padre y se fue a decir que ya hasta que queremos salir de la franja porque no podemos vivir ahí. No hay vida, siempre guerras, siempre. Y yo tengo 24 años y me salí de la franja en el 2019. Imagínate en estos años que me he vivido toda mi vida en la guerra. Y mis recuerdos cuando estoy pequeño en la guerra también, de bombas. Y en el 2014 que se fueron también, que a bajar una bomba en la casa de mi padre, donde vivimos nosotros. Y a mí me ha cogido el golpe de esta bomba en mi cuerpo y en mi cara. Y después del 2014 lo pensamos muy bien que ya está, que no podemos vivir ahí, tenemos que empezar a vivir una vida buena o mejor. Y nos fuimos a venir a España, que lo primero se fue a venir mi padre y después de 2 años que me he venido yo. Y aquí que vivo muy bien, que aquí más mejor, que vivo muy tranquilo, muy seguro y que no hay bombas y no hay guerras, que me siento muy bien. Pero es que pasa que me preocupo muchísimo y estoy muy estresado por la familia que tengo en la franja, porque ya me siento hace muchos años de la guerra y ahora que en esta guerra que es muy diferente que las otras. Lo que queremos que vivimos en paz y que paran la guerra, que hacen algo en el mundo, o los presidentes o los reyes de este mundo, los que mandan del mundo, que no solo en mi país, o en Ucrania y Rusia también, que paran la guerra, porque matan los dos lados, y al final que mueren civiles, eso no, que necesitamos vivir bien, en paz. La última vez me he hablado con mi hermana, está embarazada y tiene un niño, y me preocupo por ellos muchísimo, me tiene que quiero decir, que hace 2 días, porque ha cortado la luz y ha cortado el agua y ha cortado muchas cosas de la vida, no solo el agua, la luz, la comida y más. Y me ha dicho que las cosas están muy mal y me estaba diciendo palabras que como si se van a morir. ¿Sabes? Que me estaba diciendo palabras que como se van a morir hoy o no sé cuándo. Y está fatal, que tiene miedo y están como 150 personas en un piso. Imagínate, porque que en la franja que se fueron a decir los israelíes que tienen que ir al otro lado. Mi hermana vive en el medio y ha venido gente con ellos. Imagínate si se van a bajar una bomba en esta casa, civiles. También mi cara ya se nota de eso, que estoy muchísimo fatal, que por la noche no me he dormido, que no duermo, no trabajo, no salgo, no hago nada. Y porque, a ver, que me preocupo muchísimo por mi familia y quería sentir cómo se sienten ellos, porque ya me he sentido muchas veces de eso y no puedo hablar con ellos. O sea, imagínate que no puedes hablar con tu familia 2 días o 3 días y están de guerra y no tienen comida, no tienen nada. A ver, que quiero ayudarlos, pero no puedo hacer nada. Qué impotencia la de Mido Paulino. Tiene allí a su familia, a su hermana embarazada, sin luz, sin agua, sin alimentos. Me lo decías, ¿no? Viven sabiendo que van a morir en cualquier momento. Sí. Es tremendo. Y como él ha dicho, desde que él nació solo ha conocido la guerra. Y por eso ahora en Beniaján, en la región de Murcia, está como en otro mundo, en otro planeta, porque no hay bombas, hay vida normal. Está disfrutando una vida como la que deberían tener en Gaza. Es difícil porque esto va a durar, esto no va a ser corto, va a ser complicado. Israel ya ha dicho lo que quiere hacer, que es arrasar con Gaza, no va a ser fácil. Evidentemente el desequilibrio de fuerzas es muy grande, porque estamos hablando de que Israel tiene 600.000 soldados y Hamás tiene 3.000, pero bueno, en ningún caso es justificable, quiero que quede claro, ningún acto terrorista, ni de Hamás ni de Israel. Detrás de Israel está Estados Unidos, detrás de Hamás está Irán. Los intereses geoestratégicos internacionales son enormes. Esto no nos debe nublar la vista a la hora de buscar soluciones. La única solución no es matar más gente, es sentarse, dialogar. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué la comunidad internacional, con toda su fuerza, Unión Europea, Estados Unidos, incluso Rusia, China, Irán, no paran esto? Arabia Saudita, ¿por qué no paran esto? ¿Por qué no lo paran? ¿Qué es lo que pasa para que
todo el mundo esté asistiendo en directo a auténticas atrocidades de una y otra parte? Esa es la gran pregunta que yo me hago. Como periodista estarás conmigo, Paulino, en el que esta guerra la estamos viviendo al momento, en directo, entre otras cosas, como decías, por la cantidad de perfiles que hay en redes sociales que nos enseñan imágenes reales en directo de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza o los conflictos, los bombardeos que estamos viendo a diario. Pero esto también, bueno, puede ser positivo por un lado, pero también está trayendo graves consecuencias, y es que los expertos han detectado un aluvión de noticias falsas e imágenes que no son reales, que no son del propio conflicto. He destacado, por ejemplo, enfrentamientos entre el ejército mexicano y narcotraficantes, o sea, no tiene nada que ver, esto ocurrió en México, y son conflictos como entre guerrillas que se hacen pasar por los ataques de Gaza. También un partido de fútbol que hubo en Argelia, donde hubo muchos fuegos artificiales, y hacen pasar esos fuegos artificiales como si fueran bombardeos. O sea, qué manera de hacer daño también y de dificultar, por supuesto, y poner en peligro la vida de muchos periodistas que se están jugando la vida allí para informar. Esa es otra, están muriendo muchos periodistas de una manera criminal, absolutamente, en la Franja de Gaza. Nosotros, desde estos medios de comunicación, como la televisión, la radio, cualquiera, que trabajamos día a día con seriedad, con responsabilidad, tenemos también la obligación de alguna manera educar a la audiencia a consumir información. No te puedes creer cualquier cosa que veas, ya no es posible. No porque te engañan, esos bebés calcinados que salieron, decían, fruto de los ataques de Hamás, en realidad eran imágenes creadas con inteligencia artificial. Por supuesto que Hamás hizo atrocidades ese 7 de octubre, claro que sí, pero esas imágenes no correspondían con la realidad. Después se han visto otras imágenes que sí son reales. Es decir, la cuestión es magnificar. Hay gente que se levanta cada mañana mintiendo a través de redes sociales. Es una manera de hacer negocio también, ¿no? Porque mueve el sentimiento de la gente, y no podemos caer en la trampa de enfrentarnos entre nosotros. Los políticos de este país deberían, por favor, condenar todo tipo de violencia de una y otra parte, no solo de una. Y esta polarización que está existiendo en los medios, incluso de comunicación, de una orientación más de derechas o más de izquierdas, no debe existir tampoco. Vamos a poner un poco de paz también nosotros. Vamos a enseñar a la gente a consumir la información que les llega, y vamos a seguir trabajando, haciendo lo que hacemos, como en este programa, por ejemplo, que es una aportación imprescindible para que quienes nos están viendo sepan que lo que aquí estamos contando es la verdad. Es a raíz de fuentes informativas que nos hemos preocupado en consultar, ¿vale? Y que no tienen nada que ver con la cantidad de basura que circula diariamente por las redes sociales. Tenemos basuras de muchas clases. Estas también hay que llevarlas al contenedor. Hay que saber distinguir. Sí, porque intoxican el mundo, sí, y en este caso la información. Sobre esta guerra que estamos viviendo en tiempo real, pero no siempre veraz, ha hablado también Pablo Blesa, el decano de la Facultad de Comunicación de la UCAM. Decía Churchill que en las guerras la verdad debe ir acompañada por un ejército de mentiras. Ahora, en las guerras modernas, también la mentira va acompañada de un ejército de mentiras. Y tiene que ver con que, en primer lugar, todas las personas provistas de un móvil son periodistas y son reporteros. Evidentemente, casi cada civil puede hacer de reportero sobre los bombardeos masivos que están teniendo lugar. Al mismo tiempo, sabemos que los estados se han dotado de herramientas para generar bulos, fake news y trolls. Es bien conocido, por ejemplo, que previo a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues se lanzaron millones de bulos. Esos bulos, en muchos casos, son mucho más difíciles de detectar, o son más civilinos, o son más en clave más psicológica para captar un cierto tipo de persona, ya de por sí muy propensa a un cierto hecho, una cierta ideología, y necesita muy poco para quedar convencida de que lo que lee, cómo se ascribe a lo que ella piensa, es la verdad. Yo, desde mi punto de vista, como ciudadanos,
en democracias, debemos, en sociedades muy abiertas, muy transparentes, debemos adscribirnos a voces que nos den credibilidad y no creer para nada lo que cualquier blogger, cualquier tuitero te está contando por ahí. Adscribámonos al menos a voces informadas y a medios, hablamos de los medios, que sabemos que se adscriben a unos códigos éticos y deontológicos de la profesión periodística que nos dan al menos una garantía de que no es una mentira directa, un bulo. Luego sigamos muy bien también a las instituciones que han nacido y la Unión Europea ha creado un centro para detectar los bulos. También nos informan cuando una publicación que ha tenido una determinada repercusión, un determinado impacto, si es verdad realmente o es mentira o es parcialmente verdad o mentira, que sabemos que son las peores de las mentiras, son las medias verdades. Por tanto, adscribámonos a las voces que nos dan y a los medios profesionalizados que nos dan una cierta garantía de veracidad y también pongamos muy en entredicho lo que nos cuentan las partes, lo que te cuente el Estado de Israel, los medios israelíes, los portavoces israelíes o por el contrario, los afines a Hamás, los medios de Hamás, los allegados Hezbollah, Irán a Hamás, tampoco lo creamos al pie de la letra. Bueno, pues continuaremos contándoles toda la actualidad sobre este asunto aquí en las 7. Muchísimas gracias, Paulino Ros, un placer. Hasta Igualmente, la próxima sesión. Gracias, María, y enhorabuena a ti y a todo tu equipo por este pedazo de programa. Muchas gracias.